Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 65. El milagro de la fe en Rusia. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Romanos 10:14. Al final de la perestroika, en 1991, se volvieron a abrir las puertas de Rusia al mundo, después de 75 largos años. Inmediatamente, el 13 de abril de ese mismo año, San Juan Pablo II erigió una administración apostólica para Rusia, encabezada por Monseñor Tadeusz Kandrusiewicz, pidiendo a todos los superiores generales de las diferentes congregaciones masculinas y femeninas que enviaran cuanto antes misioneros para rescatar y fortalecer la Iglesia católica, que había permanecido oculta por tanto tiempo y que el régimen ruso creía haber suprimido. La Madre General había sido invitada a Rusia por el señor arzobispo Tadeusz Kandrusiewicz para que fuera personalmente a ese país y viera la posibilidad de enviar religiosas. Habiendo estado la madrecita tan delicada apenas unos meses antes por los infartos cardíacos, la doctora Simona Sandrick explicó a las consejeras el peligro que corría de presentar en cualquier momento otro infarto. Entendía que la Madre General no suspendería su trabajo, por lo que indicó por escrito que la madre no debía viajar sola. Las consejeras generales, preocupadas, aprobaron que en esa ocasión la acompañáramos dos hermanas, una que encabezaría después la apertura de la misión y yo, para cuidar la salud de la Madre María Teresa. Este viaje de la Madre María Teresa Botello a Rusia fue importante para la congregación. Quiso, por ser la primera ocasión, ir personalmente a ver todo lo referente a la estancia de las futuras misioneras. Su intención era dejar prácticamente todo listo para poder enviarlas tan pronto fuera posible. Llegamos a Moscú, Rusia, el 27 de agosto de 1993. En el aeropuerto nos esperaba el padre Agustín, consejero provincial salesiano. A la salida, en el estacionamiento exclusivo para subir y bajar equipaje, estaba el padre Joseph Zanevsky. Aunque él no hablaba ni italiano ni inglés, nos saludó con alegría. Sería muy largo contar las heroicas historias de estos sacerdotes que vivieron en la Rusia perestroika, pero solo como breve ejemplo, el padre Joseph Zanevsky hizo todos sus estudios de seminarista en la clandestinidad de un taxi, llevando y trayendo como taxista, y entre otros tantos viajes, al señor obispo que también de incógnito se hacía pasar por hombre de negocios y lo formaba. Otros sacerdotes fueron obreros, alguno fue cartero del pueblo, para no ser sacados del país y sostener a los poquísimos católicos que sobrevivieron al régimen. La madre estaba feliz de tocar suelo ruso. En el camino dijo que el mundo católico había pedido durante años por la conversión de Rusia. Ella misma desde pequeña, junto con su familia, lo hacía. El padre Agustín tradujo al padre Joseph, quien agradeció las oraciones. Dijo que él estaba seguro que su sacerdocio lo debía a esas oraciones, pues su conversión y ordenación sacerdotal eran toda una historia. Llevábamos unos 20 kilómetros recorridos cuando la madre dijo: Padre Agustín, le traigo algo. Está en mi maleta azul. Recuérdenme dárselo. ¿La maleta? Nos volteamos a ver las acompañantes y repetimos como tontitas: ¿la maleta? Y fue en ese momento que nos dimos cuenta de haberla dejado en el aeropuerto. Fue toda una odisea poder volver a entrar al aeropuerto, porque en ese tiempo estaba militarizado. También por esto, el padre nos explicó que era muy difícil que la maleta siguiera ahí, pues cualquier equipaje abandonado podía ser tomado como sospechoso. Después de que el padre les explicó a los soldados lo que había pasado, me permitieron que, acompañada de otro militar, fuera a recoger la maleta, mientras el padre se quedaba en la puerta, también vigilado. Luego de identificar la maleta, que seguía dando vueltas en la banda después de casi una hora, y realizar el trámite necesario,
todo quedó en un susto. Cuando por fin llegamos al departamento donde habitaba el padre Joseph, nos esperaba otro sacerdote muy joven. Nos dieron de cenar una sopa muy sencilla y un trozo de pan. Se disculparon por no podernos ofrecer algo más, explicando que la situación en Rusia aún era muy difícil y escaseaba el alimento. De hecho, todavía se podían ver filas de personas esperando la porción de provisiones que el gobierno aún repartía, como en el antiguo régimen. Posteriormente nos llevaron a otro departamento, donde vivían 2 sacerdotes polacos muy ancianos. El edificio era viejo y sin mantenimiento. Este mini departamento tenía 2 recamaritas, una cocinita con una mesa pequeña, a un lado del estrechísimo pasillo en el que solo podía pasar una persona a la vez. Había una puerta angosta que era la del WC con un lavamanos, y en otra puertita había una tina de baño. Estaba limpio, pero sumamente viejo. Nos dijeron que la gran mayoría de los departamentos eran así, y que era común que vivieran varias familias por departamento. Comentaron los padres que también normalmente faltaba el agua por días, de igual forma escaseaba la luz y el gas. Era una situación difícil, en especial durante el duro invierno. Los sacerdotes se habían habituado a vivir así, sin quejarse, sin llamar la atención. Pasaban por obreros. Eran unos auténticos misioneros. Uno de los sacerdotes nos dejó su recámara y se fue a dormir a otro lugar. El padre ancianito que se quedó estaba tan delgado y pálido que daba tristeza. Era un polaco anciano de mirada dulce y amable. Nos atendía con sencillez. En inglés, mezclado con italiano y latín, nos contó de sus peripecias en Rusia, del hambre y soledad que había experimentado. Dijo que como él estaban los demás sacerdotes, sin embargo, nunca habían perdido la esperanza de que Rusia se abriera al mundo como lo dijo la Virgen en Fátima, y al hablar así se secaba las lágrimas, y claro está que la Madre María Teresa Botello tampoco pudo contener las suyas, era un sacerdote que daba ternura. En ese viaje nos platicaron que, como no había sacerdotes, algunos católicos viajaban miles de kilómetros a algún panteón donde sabían que estaban sepultados los restos de algún sacerdote y allí decían sus pecados, era lo más cercano a una confesión. Entre las muchas anécdotas graciosas que nos pasaron en aquel viaje, a la mañana siguiente, 28 de agosto, muy temprano, la Madre General se metió a bañar y la oímos avisarnos desde el baño. Sores, esto es agua oxidada. Así se bañó y salió sonriente y divertida. Todo lo tomaba con filosofía, haciéndonos ver que nosotras pasaríamos solo unos días y los sacerdotes y todos los rusos ya llevaban años sufriendo sin quejarse. El padre luego dijo que se le había pasado decirnos que no usáramos la regadera, porque el agua salía muy sucia, que ellos se aseaban y que cuando podían se bañaban en el departamento de los otros padres que estaba en mejores condiciones o en regaderas públicas, que en ese entonces eran comunes. Para el gobierno era más fácil tener baños públicos que dar mantenimiento a todos los edificios, pues todo era propiedad del gobierno. Al día siguiente, el anciano sacerdote polaco nos llevó a pie al departamento del párroco a unas 8 cuadras. Las calles estaban semidestruidas y desoladas, hacía frío y llovía. Llamaba la atención lo descuidado que estaba todo. Parecía que habían pasado una guerra, no se veía gente, no había tiendas. Comentamos entre nosotras que quizá así era solo esa zona, pero luego nos dimos cuenta de que todo era igual. Era una gran ciudad de edificios de departamentos por todas partes. No se veían colonias o casas, solo edificios sin mantenimiento. Y es que Rusia apenas se estaba abriendo al mundo. En ese momento, cuando nosotras fuimos, había aún una gran pobreza. Ya a esa temprana hora se veían las filas de las personas solicitando sus porciones de alimento gubernamental. El desayuno consistió en una taza de té negro, un pan con algo de margarina y una buena plática con los sacerdotes. Ellos, dentro de su gran pobreza, nos atendían lo mejor posible.
le comentaron a la Madre María Teresa que estaban muy contentos de saber que tenían la oportunidad de contribuir al renacer de la Iglesia Católica en Rusia, que se abría camino con dificultad y temor. Hasta ese año 1993, solamente unos cuantos sacerdotes, la mayoría polacos y unas pocas religiosas salesianas, habían respondido al llamado del Santo Padre para ir a Rusia. La Madre María Teresa Botello, emocionada, dijo que las misioneras clarisas serían las siguientes y que apoyarían con su presencia a los escasos católicos. Regresamos al departamento donde estábamos hospedadas y de ahí nos iríamos a conocer la Iglesia Católica, pero tuve que decirle a la madrecita que no podría ir con nosotras, que debía quedarse a descansar, pues la caminata de 16 cuadras ya había sido mucho para su corazón. No sin tristeza, obedeció y nos dijo que estuviéramos atentas en el camino por si encontrábamos alimento que comprar y compartir con los sacerdotes. Pero no hubo nada que comprar. Llegamos a la iglesia de la Inmaculada Concepción. Estaba muy destruida por fuera y por dentro, pues durante el régimen fue utilizada como almacén y luego como hostal. En 1993 solo habían regresado a la Iglesia Católica la cripta, y ahí en un cuartito estaba el primer nuevo seminario católico en Rusia. Todo nos daba tanta emoción y ternura. Asistimos a la Santa Misa y volvimos, contándole a la Madre todo cuanto habíamos visto y experimentado y que no había nada que comprar para comer. Como quiera, dijimos a los padres que nosotras cenaríamos en nuestra habitación algo que traíamos, y ellos estaban tan necesitados que ni siquiera nos insistieron en cenar con ellos. Al día siguiente, fuimos otra vez a desayunar al departamento de los padres y de ahí a la iglesia de la Inmaculada a misa, y la madre, un poco más descansada, pudo hacer las caminatas. El sacerdote celebrante nos presentó a la asamblea diciendo que la madre era superiora general y abriría un convento en Saratov. La gente aplaudió llena de esperanza y sincera cordialidad. El día 30 de agosto nos fuimos a Saratov. En esa ciudad el clima es más agradable. Está situada a unos 858 kilómetros al sureste de Moscú, sobre la orilla del río Volga. Es considerada una importante ciudad bélica donde se fabricaban aviones militares y el gobierno aún era sumamente estricto y desconfiado, aún con los mismos rusos. Sus habitantes eran estrictamente vigilados en sus escasas salidas y los mismos rusos de fuera no podían visitar Saratov, por lo que, para nosotras como extranjeras, teníamos unas cartas invitación que previamente habían enviado tanto Monseñor Tadeusz Kandrusiewicz de Moscú, Rusia, como el padre Román de Saratov. Estas cartas fueron necesarias para tramitar la visa desde Roma, pero también para presentarlas a los militares en cada aeropuerto aún dentro de Rusia. El padre Román Sepiecki, sacerdote salesiano de origen polaco, era el único sacerdote de Saratov desde hacía 2 años. Nos recibió visiblemente emocionado. Su departamento estaba en el 7º piso y ese día no funcionaba el elevador. Yo solo pensaba en el corazón de la madre y en el pobre padre que cargaba la maleta más pesada, pero todo nos parecía divertido y el sacerdote también estaba muy contento. Como el padre Agustín nos había sugerido, habíamos llevado como regalo al padre Román y también, para no ser gravosas, latas de ragú con algo de carne, atún y varios paquetes de espaguetis. El padre parecía un niño en Navidad, pues con gran dificultad él había conseguido unas papas viejas y feas para darnos de comer. Al ver todo esto, fue natural que en esos días nosotras comiéramos lo mínimo, para que el padre Román gozara de unas buenas comidas. Pero la alimentación era lo de menos. El padre nos contó, emocionado, que cuando llegó a Saratov y solo había 4 católicos muy ancianos. También nos contó que una vez llegaron a verlo unas ancianitas.
Le contaron que habían viajado más de 1.200 kilómetros desde sus hogares, habían juntado con mucha dificultad el dinero para el viaje, porque se habían enterado de que ahí había un sacerdote católico. Las señoras platicaron que sus abuelos, en 1917, cuando inició la revolución y persecución religiosa, transcribieron a mano la Biblia y la escondían en hojitas separadas entre los ladrillos, enterradas o donde pudieron, pasándoselas de padres a hijos. Así sostuvieron su fe católica durante esos 75 años. Ahora le pedían al Padre que fuera a su tierra, para administrar sacramentos a todos, pues ni ellas, que eran las más ancianas, habían sido bautizadas, y para que celebrara también misas por sus difuntos. Fuimos al pueblo de Marx, en carro, a 1 hora de Saratov, cruzando el río Volga, donde conocimos al padre Clemens Pickel, actualmente obispo de la diócesis de San Clemente en Saratov. Ese encuentro fue de gran importancia para la Madre General. Le ayudó a comprender más la historia de la Iglesia en Rusia, así como los problemas y dificultades a los que se enfrentarían las hermanas misioneras. El padre Clemens Pickel y la Madre María Teresa se entendieron de maravilla. Eran dos almas entregadas por completo a Dios que únicamente buscaban el bien de los demás. Después de tomar el té, en algún momento se retiraron a platicar los dos en privado. El padre Pickel decía que la Madre María Teresa lo había conquistado con su sencillez y sabiduría. Cuando años más tarde encontraba a las hermanas, les decía que era una mujer sabia y prudente, iluminada por el Espíritu Santo. Todas estas visitas no eran improvisadas. La madre había organizado meticulosamente estos encuentros, comunicándose en lo posible con estos santos sacerdotes de antemano. Y digo en lo posible, porque todos los teléfonos de Rusia estaban intervenidos, y había que ser muy cautelosos con lo que se decía para no afectar a los padres. Había manera de enviarles fax, pero no eran privados. De hecho, se exigía que fueran escritos en ruso y se entregaban con días de retraso. También el gobierno revisaba las cartas y las entregaba abiertas a sus destinatarios. En la ciudad de Saratov, en el mismo edificio donde vivía el padre Román, en el 12º piso, había un departamento vacío de 2 cuartitos, con la posibilidad de comprarlo al gobierno, una gran novedad política. Aunque estaba muy maltratado, el departamento gozaba de una hermosa vista al impresionante río Volga. La Madre General de inmediato hizo el trato con el intermediario y acordó con el padre para que adquiriera unas camas, una mesita que serviría de comedor, unas sillas, un refrigerador pequeño y algunas otras cosas necesarias. Nada era fácil de conseguir, pero todo se logró de alguna forma. Pidió que se hicieran algunos arreglos que eran indispensables, ya que el departamento estaba muy destruido. Quedaron de acuerdo en la fecha aproximada en que la comunidad podía habitarlo. Luego hubo una reunión de unas 8 personas entre neocatólicos y simpatizantes en el mini departamento del padre. Llamaba la atención la extrema pobreza con la que vestían, pero muy dignos y nada harapientos, solamente se veían las ropas muy viejas y zurcidas. Todos sin excepción estaban muy pálidos y delgados. Eran personas cultas, alguna entendía algo de inglés y una que otra palabra en italiano, pero verdaderamente pudimos experimentar la fuerza unificadora del Espíritu Santo, pues nos pudimos comunicar y entender. La madre les hablaba de que Dios los amaba, el padre traducía. A cierto punto de la conversación, una viejita se acercó a la madre, le besó la mano y deteniéndole la cara entre sus arrugadas manos dijo, según tradujo el padre: Esperé este momento por tantísimos años. Sabía que un día los católicos volverían, pero temía morir sin verlo. Ahora la veo y la toco. Sé que es verdad. La Iglesia Católica está aquí. Madre, ponga su mano en mi frente y diga una oración como lo hacía mi mamá cuando yo era niña. La Madre María Teresa, bañada en lágrimas, llena de ternura, abrazó a la viejita, le besó la frente, la acarició y posando una mano sobre su frente, la bendijo maternalmente.
Esta viejita comentó que cuando el gobierno ruso acabó con todos los católicos matando a sacerdotes y religiosas, luego de que quedó prohibido practicar la religión católica, sus padres partieron la Biblia en pedacitos y escondieron pequeñas tiras enrolladas del Evangelio o del Antiguo Testamento en rendijas entre la chimenea o en una maceta, debajo de la estufa, etcétera, etcétera, de manera que no pudiera encontrar nada la policía. Luego, de vez en cuando, ya en la noche, sacaban una frase, la leían y la meditaban. Y así, hasta que mataron a su padre por ser católico y a su madre, se la llevaron a un campo de concentración. A ella y a sus dos hermanitos los internaron en una escuela y todo quedó como un vago recuerdo, como un sueño. Muchos años después, volvió a la dacha, casa de campo rusa, donde se había quedado una tía viviendo, y encontró aún los pedacitos de la Biblia escondidos. La madre deseaba de corazón poderse quedar en persona en ese país tan necesitado de misioneros. Y así escuchó algunas otras historias impresionantes. Había gran sed de Dios, sed de libertad, era un campo fértil listo para recibir de nuevo la semilla de la fe católica. Otro de esos días después de la Santa Misa, celebrada en el departamento del Padre, siempre acompañados de entre 4 y 8 personas, la madre les platicó que en México, como en otras partes del mundo, se pedía por Rusia, que ella participaba en un grupo desde chica, donde les inculcaron ofrecer y rezar por Rusia. Entonces, un hombre de unos 70 años, que escuchaba agachado, se incorporó y con ojos húmedos dijo, Cuando todos rezaban por Rusia, Rusia sufría por todos. y se volvió a agachar. La madre comentó después que solo Dios sabe por todo lo que pasaron estas personas para conservar su fe. El domingo fuimos a un salón público del conservatorio, donde el padre celebraba la misa una vez a la semana. Se reunieron más personas, aunque no eran católicas, pero que deseaban conocer qué era la misa, así que invitados por los poquísimos neocatólicos, participaron alegres. Al final de la ceremonia se repartió té y galletas. Llamaba la atención ver que tenían hambre, pero que eran muy educados y tímidos. Luego se acercaron unos jóvenes a la madre general y en inglés le preguntaron que si de verdad ella era la esposa del Santo Padre. ¿Cómo? Sí, que nos platique de su esposo, el Santo Padre de Roma. A este punto ya estaba el padre Román a su lado y muerto de risa por la pregunta de los jóvenes y tradujo en ruso lo que la madre les explicó. El Santo Padre. Juan Pablo II no es casado, ningún papa es casado, ni los obispos, ni los cardenales, ni los sacerdotes católicos son casados. Nosotras somos religiosas, no nos casamos y vivimos para Dios. Somos misioneras, es decir, vamos a todas partes del mundo para hablar de Dios, al igual que el padre Román o el padre Clemens Pickel. Se notó por las caras que ponían que no entendían mucho de lo que la madre deseaba explicarles, pero lo que sí quedó claro es que no era la esposa del Santo Padre. Con los años estos jóvenes irían comprendiendo un poco más, ya que se bautizaron y en su ansia de aprender, siguieron asistiendo a continuas catequesis y pláticas. Alguno de ellos le escribía a la Madre General, le agradecían sus palabras de aliento y sus visitas. Así las veces que la madre visitó Saratov, se seguía reuniendo con algunas personas y todos la recordaban con cariño. De este grupo de jóvenes que fue creciendo, salieron buenos matrimonios católicos, posteriormente incluso vocaciones para la vida religiosa y sacerdotal. Con todo, era palpable el temor que había en las personas para hablar, acostumbrados a ser vigilados, a desconfiar hasta de los amigos y familiares. La gente en la calle no sonreía y no respondía al saludo, inclinaban la cabeza y continuaban su camino. Todo eso era comprensible. El pueblo ruso había sufrido la fuerza de la mano que los gobernaba y los oprimía. En los rostros se veía tristeza, dureza, amargura. Esto impactó el corazón sensible de la Madre María Teresa, quien nació y pasó su adolescencia durante la persecución religiosa en México,
donde el gobierno cometió incontables y atroces martirios y asesinatos, ella había vivido en carne propia la prohibición de practicar la fe católica y por lo mismo conocía del sufrimiento. El 5 de septiembre de 1993 fue la fecha de regreso a Roma. La Madre General regresó muy contenta por haber podido realizar el viaje a Rusia y por haber podido dejar todo previsto con el fin de mandar tan pronto fuera posible a las futuras jóvenes misioneras que darían inicio a esa importante misión. Tenía que poner al tanto a las consejeras de todo lo relacionado con su viaje y de nuevo, como era su costumbre cuando llegaba de cada viaje, ver todos los asuntos que se habían acumulado en su ausencia. ¿Quién podría decir que habían pasado menos de 6 meses de su segundo infarto? Durante los días siguientes, en las horas de comida o cena, la madrecita nos iba platicando con detalle a toda la comunidad lo acontecido en Rusia. Incluso un día visitó a las otras 2 comunidades, Garampi y Pisoniano, para participarles de la nueva misión. Ella tenía la capacidad de describir y comentar en forma amena cuanto acontecía durante sus visitas a las casas o distintos países. Se fijaba en detalles que quizás quienes la acompañaban no habían captado, pero sobre todo sabía transmitir esa ansia misionera que le quemaba el corazón, ese deseo que la consumía de que todos conocieran y amaran a Jesús, a María, a la Santa Iglesia Católica, al Santo Padre y a sus representantes. Al poco tiempo y con el consentimiento de su consejo, la Madre General anunció quiénes serían las hermanas que irían a esa misión. Después de las caras de sorpresa, de las habituales lagrimillas, de los saltos y abrazos que se suscitaban en cada uno de estos nombramientos o cambios de casa, dijo que era importante dar un buen testimonio religioso en cualquier país de misión, pero más aún en Rusia, pues allí la fe católica había sido casi totalmente exterminada por el régimen soviético. Mandó a estudiar el idioma ruso a las jóvenes religiosas elegidas para esa misión, así como un poco de la cultura e historia del país, todo con el fin de estar al menos un poco preparadas, ya que se enfrentarían a una sociedad culta y desconfiada, por haber sido aislada del resto del mundo, personas de todas las edades sedientas de Dios y de la verdad.